2011, Heidak compra Schroeder Industries. Schroeder es una fábrica con 75 años de trayectoria en Estados Unidos. Y en el 2016 nace FMS adentro de Schroeder y actualmente ya tenemos 3 años premiados como el segmento de mayor crecimiento del grupo. Cuando hablamos de un motor, cuando hablamos de su eficiencia, cuando hablamos del rendimiento o del consumo de combustible, realmente estamos hablando de lo mismo, pero la palabra técnica, la palabra correcta es la potencia del motor. Entonces, si el motor pierde potencia, consume más combustible. Si el motor pierde potencia, está perdiendo eficiencia. ¿Ok? Entonces, pero lo correcto es hablar de la potencia del motor. Esa es la forma en que debemos de, de, de- de expresarlo, ¿no? Entonces, hemos escuchado que para temas de mejora de rendimientos, que es la potencia del motor, por ejemplo, el tener las llantas con la presión correcta de aire va a ser un beneficio. Totalmente cierto. Sabemos que si tenemos un camión que va en subida, va a consumir más combustible que si es que va en bajada. Sabemos que si yo le pongo más peso a un camión o a un tractor, voy a consumir más combustible que si es que lleva menos peso, ¿verdad? Entonces, hasta la aerodinámica tiene algo que ver, en la temperatura, si yo tengo más viento en contra, o sea, existen múltiples factores. Hoy vamos a hablar del factor que es el diésel contaminado y el aceite contaminado, es decir, los fluidos. Entonces, cuando hablamos de un motor, los ingresos de contaminación pueden ser diésel, que tiene que ver con la ISO 4406, agua y emulsiones, el filtro de aire, si es que es de mala calidad, mal mantenimiento, intervalo incorrecto, el lubricante, si es que cuando lo voy a ingresar al motor está sucio o si adentro del motor se me contamina porque el filtro de aceite no es el correcto. Y bueno, si llega a existir alguna falla en el sistema de enfriamiento, me puede ingresar otro contaminante, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con los fluidos oleosos, con el diésel y con aceite en este caso, ¿no? Ya sabemos que los filtros de aire de buena calidad y utilizándolos de la manera correcta, todo va a estar funcionando perfectamente, pero el control en lo que tiene que ver con el diésel y el aceite es muy importante. Entonces, ¿cómo uno determina el grado de limpieza de un fluido oleoso? La norma ISO 4406 es un examen de granulometría, o sea, es un test que uno le hace a un fluido y me entrega un resultado de 3 códigos. Por ejemplo, código 1, 22, código 2, 21, código 3, 18, que lo tenemos ahí en gris. El primer código está relacionado con todas las partículas mayores a 4 micras por cada mililitro en el combustible. El segundo código está relacionado con todas las partículas mayores a 6 micras por cada mililitro en el combustible. Y el tercer código está relacionado con todas las partículas mayores a 14 micras por mililitro en el combustible o en el aceite, ¿no? En el fluido. Si ustedes se dan cuenta, el primer código, como dice mayores a 4, realmente incluye las partículas de 5, de 6, de 7, de 14, es decir, es la sumatoria de todas. Entonces yo podría hablar de un código 22 y no necesita abreviado en vez de decir 22, 21, 18, porque al final es la sumatoria de todas. Entonces, de esa manera podemos ser mucho más dinámicos para comprender la tabla. Entonces, si yo tengo un código 22, eso significa que yo tengo entre 20.000 y 40.000 partículas mayores a 4 micras por cada mililitro en el combustible de todos los tamaños sobre 4 micras, ¿verdad? También eso se puede traducir a una media de 473 gramos, medio kilo, por cada 10.000 galones en el combustible. Entonces, cada vez que yo compro 10.000 galones y tiene código 22, estoy recibiendo medio kilo de contaminantes promedio. Puede ser 350, pueden ser 700, porque es un rango de entre 20.000 y 40.000 partículas mayores a 4 micras por mililitro. Notar que cada código es el doble del anterior. Entonces, a veces uno dice, mira, estoy pasado un código, no es mucho. No, realmente estás pasado el doble. Sin embargo, entre cada código, veamos el código 21 versus el código 22, el código 21 dice entre 10.000 y 20.000.
el código 22 entre 20.000 y 40.000 partículas mayores a 4 micras por cada mililitro. Si yo tengo 10.000 partículas, yo soy código 21. Si yo tengo 40.000 partículas, soy código 22. Quiere decir que de un código a otro código realmente puede haber una diferencia de 4 veces más sucio o 4 veces más limpio. Si yo tengo 19.999, soy código 21. Si paso a 20.001, soy código 22. O sea que a veces puedo estar igual de sucio y parecer que tengo un código menos y realmente puedo estar sumamente contaminado, ¿no? Entonces, comprendiendo esto de los códigos ISO, que es una tabla que se entrega a nivel internacional para que los OEMs, los fabricantes de motores, puedan decir, tu combustible debe de entrar al inyector con este código, tu aceite debe de ingresar al motor, tu aceite nuevo debe de ingresar al motor con este código, tu motor debe de sostenerse y mantenerse en este código. Es una manera en que los OEMs nos dan una guía de lo que tenemos que medir y de lo que tenemos, a lo que tenemos que apuntar. Cuando tenemos un código 22, ya vimos que es entre 20.000 y 40.000 partículas mayores a 4 micras por mililitro. Aquí tenemos una imagen de cómo se ve el código en un microscopio. Eso es un poco más, casi medio kilo por cada 10.000 galones, ¿no? ¿Qué es lo que dice la norma? La norma dice que el código máximo es un código 18, no más de 2.500. Eso es lo más sucio que puede estar el combustible. Y tenemos aquí una foto de cómo se ve un combustible de código 18, que es aproximadamente 29 gramos por cada 10.000 galones. Pero existe un óptimo al inyector. Queremos obtener la máxima potencia del motor, necesitamos apuntar al código 11, que es no más de 20 partículas mayores a 4 micras por mililitro, menos de un cuarto de gramo por cada 10.000 galones. Ahora, ¿dónde esto puede también generar confusión? Si yo tengo un código 22 y quiero bajar un código 18, que es el límite máximo, yo ya he gastado, yo ya he recorrido el 94% de todo mi camino. ¿Por qué? Porque tengo que extraer 443 gramos de 473 gramos para quedar en 29, 30 gramos, que es el código 18. He retirado, me he gastado el 94% de todo mi proceso para estar en el límite máximo. 6% más y yo ya voy a estar en el óptimo. Entonces, muchas veces, a veces uno se puede conformar con un código 18 viniendo de un 22 y es realmente un error porque el límite máximo no significa óptimo. Ahora, ¿en qué nos basamos para decir todo esto? Tiene que haber un soporte que nos ayude a comprender que, ok, perfecto, o sea, ¿en qué se están basando? Primero, en que podemos hacer el análisis en línea para que cada uno sepa cómo está su combustible. Pero aquí tenemos algunos documentos. Cummins nos dice que el 50% del combustible en todo el mundo incumple con el límite máximo 18, 16, 13. A Sudamérica lo pone en rojo, es decir, el peor de todos los mercados. Acá nos presenta otro mapa Cummins que nos muestra también los promedios ISO en el mundo. Y este documento, que yo creo que es el más valioso de todos, Noria Corporation, la institución de más alta jerarquía de manejo de fluidos del mundo, Noria asesora hasta la NASA, es decir, ya estamos hablando con la máxima autoridad, publican en enero 5 del 2022 la problemática del diésel contaminado en toda América Latina. En este documento, Noria habla de todos los impactos económicos, técnicos y ambientales del incumplimiento de esta norma. Es decir, todo lo que vamos a conversar hoy tiene un soporte sumamente fuerte en el sentido de hablar de la pérdida de potencia de un motor, porque no es el único de los impactos. Están los técnicos, están los ambientales, etcétera, ¿no? Y Noria nos dice que el promedio de contaminación del combustible en América Latina es un código 22, 21, 18 entre 20.000 y 40.000 partículas mayores a 4 micras por mililitro, que esto es un poco más de 450 gramos, casi medio kilo por cada 10.000 galones, que el nivel máximo es un 18, 16, 13 y que el valor recomendado es un código 11, que es menos de un gramo por cada 10.000 galones. Es decir, toda la información que les estamos transmitiendo tiene un soporte, tiene un origen, y ese origen es el que da valor al seminario de hoy. Es decir, no somos nosotros los que se los decimos solamente, ¿no?
Cuando hablamos del límite del código 18, tenemos sin número de empresas, proveedores de combustible, empresas OEMs que hablan que es el límite máximo. Pero el documento oficial es el que estamos viendo, es la última edición. Aquí está formalmente firmado. Y aquí está el listado de fabricantes de motores que son parte de este documento. Entonces tenemos Caterpillar, Cummins, Deutz, Hino, Komatsu, Kubota, International Navistar, Packard, Scania, Volkswagen, MAN, Volvo, MTU, Ford, General Motors, John Deere, Daimler, que es Detroit, Mercedes-Benz, Case New Holland, Fiat, es decir, están todos los fabricantes de motores que se juntan en este documento para establecer el grado, las especificaciones que el diésel debe de cumplir. Entonces, parte de la problemática que tenemos en América Latina es que aparecen instituciones que deciden por el fabricante del motor como que si es que la ingeniería del motor va a cambiar porque yo elimino la norma que estoy incumpliendo. Es decir, voy a vender combustible, pero no me interesa ser un experto en la venta del combustible. Es como que yo me meta a vender agua y yo diga que el agua está contaminada porque el agua potable que yo agarro aquí tiene coliformes. No, eso no es un justificativo. Si yo me voy a meter a vender agua, yo tengo que pasarla por un proceso seguro para que esa agua la pueda beber un ser humano. Lo mismo, si yo voy a vender combustible, si yo voy a proveer combustible, no me vengan a decir que no sé que ese diésel se va a un motor Caterpillar o a un motor Cummins o a un motor John Deere. O sea, saben perfectamente a dónde va a consumirse. Más aún si lo despacho en una gasolinera o si lo estoy despachando a un cliente que tiene barcos o a un cliente que tiene maquinaria. Entonces, el proveedor de combustible tiene la responsabilidad de saber y de solucionar, o por lo menos, decirle al usuario final que ese diésel está incumpliendo con la normativa del fabricante de su motor. O sea, los que venden cigarrillos ahora ya le ponen fumar puede generar cáncer cuando venden la cajetilla, ¿no? Entonces, aquí venden el diésel como que si cumpliera la norma, soportados en una norma elaborada localmente, pero el único que tiene la autoridad de establecer las especificaciones que el diésel debe de cumplir para un motor Caterpillar es la Caterpillar, para un motor Cummins es la Cummins. Entonces, el único documento oficial realmente es este. Lo que se reúnan a cambiar este documento deberían de explicar, bueno, ¿por qué lo estoy cambiando? ¿Por qué elimino la norma que estoy incumpliendo, ¿no? Entonces nos vamos a ir a lo que tiene que ver con la sección de Diesel Fuel, Chapter 2 Diesel Fuel, y tenemos todas las categorías de diésel. La categoría 4 de diésel es la que abarca a todo el parque automotriz en América Latina y hasta Estados Unidos y Europa. ¿Por qué? Porque aplica para Tier 2, aplica para Tier 3, aplica para Tier 4, Euro 5, Euro 6. O sea, aquí estamos toda América Latina. La categoría 3 aplica solamente, perdón, la categoría 2 aplica desde Tier 1, Tier 2, Euro 2 y Tier 3. Pero el ISO 4406, en los dos casos, el límite máximo es 181613. O sea, que da lo mismo para un Tier 1 como para un Euro 6, en que yo requiero el 181613 como límite máximo, lo podemos llamar código 18. Y aquí está establecido. También dice límite máximo. Eso no significa óptimo, recordemos, ¿no? Es muy importante no querer pensar que el límite máximo es el óptimo. La palabra no significa esto es lo óptimo que ustedes necesitan. Entonces vamos a ver el código óptimo. Aquí tenemos, por ejemplo, análisis de combustible en Europa, en las gasolineras en Europa, que vemos combustibles que están códigos 14, códigos 15, y con muestras extraídas, enviando al laboratorio, lo cual normalmente no son tomadas en línea y suben hasta 2, 3 códigos. O sea, vemos combustibles sumamente limpios de lo que se dispensa, por ejemplo, en estas gasolineras en Europa. Ahí se puede ver la diferencia realmente del grado de responsabilidad que se tiene en otros países versus otros mercados, ¿no? Tenemos un documento de Cummins que nos dice que el óptimo al inyector es un código 11. Tenemos otro documento de Shelly Cummins que nos muestra la evolución de los códigos ISO a través del tiempo,
y vemos que desde el año 90, no es algo reciente porque aplica desde Tier 1, desde el año 90, 18, 16, 13 está en rojo porque es el límite máximo, es una manera correcta de expresarlo. Y vemos que desde el 2012 ya se establece que el código 11 es el óptimo al inyector. Tenemos un documento de la ISO, que es el estándar 12669, que con múltiples cuadros nos permite determinar por un puntaje cuál es el código ISO para un inyector o para un sistema hidráulico o para un motor, etcétera. Aquí Noria Corporation nos hace el desglose y el trabajo de emitir el puntaje de este estándar de la ISO en este documento. Aquí hace el puntaje y determina que el código 11, mediante el puntaje de lo que aplica para los inyectores, es un código 11. Nos dice que limpio significa 11 o menor y que el 18, que es el límite, ya está considerado obsoleto. O sea, no vamos a obtener el máximo de la vida útil y la potencia del motor con un código 18. También tenemos casos, por ejemplo, como la transición del diésel en México. En México ya se habla de una manera clara, el azufre es uva, es una cosa totalmente diferente. El azufre es el 5% de todos los impactos económicos, técnicos y ambientales, y las partículas y el agua son el 95% de todos los impactos. O sea, yo no tengo pérdida de potencia por tener alto azufre. Tengo problema de ácidos, tengo otro tipo de problemas. Pero mi motor no va a perder potencia porque tenga 300 ppm de azufre. Y el ultra limpio se lo determina UL. Entonces, si nosotros queremos cumplir con las normativas ambientales y técnicas en los motores, necesitamos 15 ppm de azufre, pero porque es un tema ambiental, porque necesitamos migrar a las generaciones de motores de última tecnología, pero no es el mayor del problema. Pero aquí sí nos dice claramente, y una pureza conforme a la ISO 4406 de un código 11, para operar de manera eficiente. Eficiencia, rendimiento, consumo de combustible, potencia del motor. Entonces, seguimos avanzando, ya que hemos visto bastante soporte para lo que es el código 11, y estas son las 4 etapas de pérdida de potencia en un motor de combustión interna. Tenemos la primera etapa es por mala dosificación del inyector. Es decir, si yo tengo partículas, el inyector no va a dosificar bien y voy a tener pérdida de potencia. Por pérdida de compresión prematura, el pistón en una carrera lubrica con el combustible y en la otra carrera lubrica con el aceite. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener el mejor aceite, yo puedo tener un aceite limpio, pero si el combustible está sucio, yo tengo una lija en el cilindro y al rayar mi cilindro, yo tengo pérdida de compresión prematura. Entonces, yo no quiero tener pérdida de compresión, yo no quiero rayar mi cilindro. Y si tengo un diésel 2000 veces más sucio que el óptimo al inyector, voy a rayar mi cilindro de manera prematura. Esas partículas van a pasar al lubricante y ya voy a tener las dos carreras con fricción y voy a tener también una fricción adicional en lo que tiene que ver en todo el motor y esto me va a generar otra pérdida de potencia adicional. Y para los motores de última generación, la saturación prematura del diesel particulate filter me va a generar otra pérdida de potencia adicional. Estas 4 pérdidas de potencia significan hasta 17% de mayor consumo de combustible en toda la vida útil del motor. Y aquí las vamos a ver una por una, ¿no? Nosotros tenemos la primera. Vamos a ver aquí, antes de eso, un documento de Caterpillar que nos dice que si yo no cumplo con el ISO 4406, voy a tener pérdida de potencia en los motores. Aquí nos lo está diciendo, pérdida de potencia. Y esto es el documento de CAT. CAT también nos dice en este documento, fíjense en esto, que los filtros de combustible montados en los motores son diseñados a ser la etapa final de limpieza de un combustible moderadamente limpio, ISO 181613 o más limpio. ¿Qué nos dice CAT? Que los filtros de combustible no tienen la capacidad de coger un combustible de código 22 y ponerlo en 11. Pues Caterpillar recomienda filtración de alto caudal en los tanques de almacenamiento para asegurar que el combustible se surte limpio al motor.
Es decir, esto no se soluciona utilizando el filtro original en el motor. Esto no se soluciona comprando un filtro porque me dicen este es más eficiente. Esto solo se soluciona, como dice CAT, como dice Noria, como dice Cummins, que los tanques de almacenamiento deben de tener filtros que aseguren que el combustible ingresa limpio al motor. Entonces, volviendo a la pérdida de potencia, la mala dosificación del inyector es un impacto a corto plazo. Eso es inmediato. El motor está nuevo. Si yo tengo partículas, no voy a dosificar bien. Aquí en esta imagen podemos ver la diferencia de la dosificación, como se ve el spray, versus una dosificación que no es homogénea. Vamos a ver dos videos. Aquí tenemos un video de un banco de prueba en donde tenemos 4 inyectores y de estos 4 inyectores solamente uno está trabajando dentro de parámetros de limpieza óptimos y los otros 3 fuera de parámetros de limpieza óptimo. Y vemos la diferencia de la dosificación del inyector que lo hace correctamente. Y esto sucede desde que el motor es nuevo. Y esto se arregla prácticamente inmediato, en muy corto plazo, cuando yo le meto un diésel ultra limpio, porque ese diésel ultra limpio va, por la presión, va a arrastrar todo, ¿no? Vamos a ver los mismos 4 inyectores, mismo banco de prueba. Ahora todos dosifican por igual porque todo está dentro de parámetros de limpieza óptimos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar y ese va a ser el primer beneficio, ¿no? Que es aproximadamente un 5% de mejora de rendimiento. Aquí tenemos otro video que es esponsoreado por Móvil. Espérenme que quiero ver si aquí está. Ahí están las letritas para poder leer lo que nos dice, porque está en inglés. Y aquí nos explica esta pérdida de potencia. And welcome. In this video, we're going to be talking all about diesel fuel and diesel engines. We're going to be answering questions like what causes diesel engines to lose power and efficiency over time? How do diesel engines work? How are modern diesel engines changing? And how does fuel have a significant impact on the way modern diesel engines operate? So first off, a huge thank you to ExxonMobil for sponsoring this video. They actually provided me access to their engineers so I could ask all kinds of questions and learn all kinds of information about diesel fuel. And so what do we do with these hydrocarbons once we have them? Well, we burn them, of course, to make power. So the process is very similar to a gasoline engine, but there are distinct differences. So you have your intake, compression, power, and exhaust strokes, but there's a few little differences here. So with the intake stroke, you don't have a throttle, generally speaking, that's restricting that intake air. And so as a result, you have less pumping losses, and diesels tend to be significantly more efficient. For the compression stroke, you tend to use higher compression ratios because you're not using spark ignition, you're now using fuel to ignite it after that compression stroke has occurred. They also tend to use turbochargers, and as a result, they have more torque, and generally speaking, because of these higher compression ratios, they're going to be more efficient. So getting to our power stroke, instead of a spark igniting that air-fuel mixture, ignition is timed based on when you inject that diesel fuel. So this is a very critical component of how this entire engine works. And then you have your exhaust cycle. And the difference versus gasoline here is that diesels tend to run very lean. As a result, they have abundant oxygen available in the exhaust, which means three-way catalytic converters like those used with gasoline engines are ineffective, so different strategies like urea injection are used. Now, I mentioned the importance of the injector, and so this is an area where modern diesels are really trying to improve. And two of the ways they're doing that are increasing the pressure, extremely high pressures, over 2,000 bar, looking towards, potentially working in the 3,000 bar range, over 30,000 PSI, so significantly orders of magnitude higher than gasoline engines. And they're also looking to decrease the size of the holes used. And so the reasons for this, with that higher pressure, they're able to get better penetration within the cylinder and spread out that fuel as wide as possible, as fast as possible. Also using those very small little ports, little holes on the injector, they're able to get a very fine mist that sprays out. So the combination with high pressure and smaller injector holes means better overall efficiency and more power created through better penetration within the cylinder and a finer mist, so it mixes better and burns very quickly.
But there are also emissions benefits to using a finer mist and using higher pressures. And so if you kind of imagine, this is kind of an extreme comparison here, one injecting out quite further, great cylinder penetration, really spread out the fine mist versus, kind of a richer area right here. So if you think about if you're to burn all of this fuel in this area or all of this fuel in this area and you have the same quantity of fuel, because this fuel is spread out over a larger area, it's going to have lower local temperatures. All of this fuel is being burned in a much smaller area, so the overall temperature of that area is going to be higher. And because the temperature of that area is higher, more NOx emissions are going to form. NOx emissions are correlated with temperature, so the higher you get your temperatures, then the more NOx emissions you have. So you want to bring down local cylinder temperatures, local internal temperatures within this cylinder. So you can do that by spreading out the fuel as wide as possible. The other thing is, when you're spraying it, and if you don't have great penetration and it kind of just stays in this little dense area, then you have a richer air-fuel mixture within this area. And what this leads to is more particulate matter forming because you don't have complete combustion occur in those richer pockets of the air-fuel mixture. So the benefit is not just in power and efficiency, but also reducing particulate matter and reducing NOx emissions by having a better spray with that injector. Now, here's where deposits come in and try to ruin everyone's day. So deposits in diesel engines is nothing new. It's the conditions that allow for that. So you have high temperatures and pressures, and this causes that fuel to oxidize, which creates deposits within the combustion chamber and around those fuel injectors. You can also have deposits form inside the nozzle as the fuel undergoes heat and pressure changes as it's cycled through the fuel system. The problem is that as modern diesel engines move towards finer and finer mists with very small holes on these injectors, then they become susceptible and very sensitive to irregular spray patterns as a result of those deposits. So a very small deposit, just a few microns in size, can create meaningful impacts on that spray quality of these injectors because those ports, those injector holes, are so small. So deposits can affect the spray's pattern, they can affect the spray's penetration, and they can even affect the spray's flow. And so ultimately this can mean a reduction in power, a reduction in efficiency, and an increase in emissions. Is fuel injectors, and as a result of heat soak, as a result of using poor fuel, these can get clogged up with time from particulates within the combustion chamber. And of course, if they're clogged up, it can cause misfiring, it can cause your air-fuel ratios to be thrown off, and as a result, you're going to be making less power. Piston rings wearing down, and this is one of those things that's a bit more challenging to replace because it requires stripping down the entire engine to get to those piston rings in order to replace them if you were needing to do that. Basically a whole engine rebuild. But these piston rings will wear against the wall over time, and over time as they wear, you can have increased blow-by, and as a result, you're getting less compression. And this one's going to play a big role in how much power you can create, and this is deposits on your valves, and more specifically, your intake valves. So over time, especially in direct injection engines, which don't have port injection, where that fuel is being sprayed over the intake valve and constantly cleaning it off, and you have your positive crankcase ventilation system where you're sending oil back through your intake and then onto your intake valves where it can start to build up those deposits on it. So this can cause a lack of compression because that intake valve may not be able to properly seat in that valve seat, and it can also cause backfiring. As you're compressing back in, you may be able to squeeze some of that air and fuel past that intake valve, and as a result, you're not going to have good compression. You could have backfiring if that combustion is able to exit past that valve. And of course, it also plays a role with your air and fuel as it can cause additional restriction for airflow to come by, and it can mess with your air. Entonces, comenzando con la mala dosificación del inyector, que es un 5% de pérdida de potencia, ya aquí nos están hablando de que eso va a rayar el cilindro, fue lo que nos dijo, y eso va a generar blow-by, la reparación del motor, pero pérdida de compresión prematura, ¿no? Eso obviamente sucede a largo plazo, que es cuando ya tengo que anillar el motor, hacer una reparación. Pero aquí viene el tema. ¿Qué es la pérdida de compresión prematura? Cuando un motor es nuevo, consume menos combustible que cuando es viejo. Así de simple, todo el mundo lo sabe. Y cuando uno repara normalmente un motor, es porque pierde compresión. Cuando dice pierdo fuerza, o estoy quemando aceite, porque se está pasando el aceite porque hay pérdida de compresión. Te digo, ya lo tengo que reparar, veo que humea, tengo que repararlo. Pero el asunto es que si yo tengo un motor que consume 10 galones por hora
y digamos que lo voy a reparar a las 10.000 horas, ¿verdad? Porque yo lo puedo llevar más tiempo, porque me da la gana de llevarlo más tiempo, pero el motor cada vez va a consumir más combustible. O sea, la pérdida de compresión me sale más cara que reparar el motor. Entonces, a veces creemos que porque reparamos el motor, lo reparé a las 20.000 horas y creemos que hemos llegado a 20.000 horas. El punto es, ¿cuánta pérdida de potencia hubo? Todo el consumo de combustible adicional consumido cuesta más que si hubiera hecho la reparación antes. Entonces, si yo tengo un motor que lo hago trabajar con combustible en código 22, que consume 10 galones por hora, y a las 10.000 horas ese motor va a estar consumiendo 12 galones por hora. Si yo lo alimento con combustible 18, a las 14.000 horas recién va a estar consumiendo 11,4 galones por hora. Pero si yo lo alimento con código 11, yo puedo pasar las 20.000 horas y recién estar en 10,4 galones por hora. Entonces, la idea de que reparo el motor, de que vendo el motor antes de repararlo, porque me voy a ahorrar la reparación, pues si yo tuve pérdida de compresión, créeme que pagué mucho más por la reparación. O sea, el que lo cogió y lo compró usado y lo reparó y lo puso a trabajar bien, realmente ganó dinero y el otro perdió dinero porque pagó la reparación justamente por pérdida de compresión. Y es lo que sucede cuando yo desgasto los cilindros. El aceite contaminado. Escuchamos de que quiero mejorar la calidad de mi aceite o quiero extender la vida útil de mi aceite. Tengan mucho cuidado con eso. La extensión de la vida útil del aceite debe de siempre ser la consecuencia de la extensión de la vida útil del motor. Porque yo a veces extiendo la vida útil del aceite, incremento las fricciones y lo que estoy pagando por pérdida de potencia es 10 veces más que lo que me estoy ahorrando por extender la vida útil del aceite. Entonces uno tiene que saber cómo extender la vida útil del aceite y el principio fundamental es eh, como consecuencia de la extensión de la vida útil del motor y más adelante vamos a ver cómo esto se lo grafica, ¿no? Esto es a mediano plazo y aquí tenemos un documento de Noria con Cummins que nos dice que el aceite limpio reduce el consumo de combustible del motor. Entonces, analizar mi aceite nuevo es importantísimo. Yo no quiero meter aceite sucio. Se van a sorprender que los aceites nuevos están por arriba de código 20. Yo quiero meter un aceite limpio a mi motor. La otra, yo quiero que mi motor se mantenga limpio. Aquí está toda la explicación. Con gusto nosotros podemos compartirles todos estos documentos. Ustedes nos escriben y les hacemos llegar aquí la explicación del por qué. Aquí habla de la pared del cilindro, la pérdida de compresión prematura, el anillo del pistón. Una parte lubrica con el diésel, la otra parte lubrica con el aceite y vemos aquí las partículas en el aceite. ¿Y qué es lo que nos dice Cummins y Noria en estas pruebas? Esta prueba fue realizada con cambios de aceite en motores Cummins de 6 cilindros de 50.000 millas, 80.000 kilómetros. Ojo. Y nos dice que aquí tenían la filtración de flujo total más un filtro de flujo parcial. ¿Qué es el filtro de flujo parcial? Un filtro bypass. Es decir, le agregamos un filtro que tiene una eficiencia superior al filtro full flow del motor para poder mantener el aceite limpio y obtuvimos entre 2 y 3% de mejora de rendimiento, menor consumo de combustible y ojo, cambiando el aceite a los 80.000 kilómetros, no a los 10.000 kilómetros. Es decir, el aceite tiene que ser la consecuencia de la extensión de la vida útil del motor. Entonces, en resumen, nos dicen que hay hasta un 5% de mejora de rendimiento por mejorar la limpieza del aceite. Vamos a bajar las emisiones, etcétera, etcétera. Y para los motores de última generación que tienen diesel particulate filter, la saturación del diesel particulate filter, pruebas SAE en Estados Unidos, demostraron que hay una pérdida de potencia de 2% adicional. Si yo no tengo el diesel particulate filter, todas esas partículas se van a los pulmones y al medio ambiente y son cancerígenas. Entonces, mediano plazo, mala dosificación del inyector, 5%, largo plazo, pérdida de compresión prematura, 7% adicional, mediano plazo, aceite contaminado entre 2 y 3%, y mediano plazo, la restricción, el back pressure del diesel particulate filter. ¿Cómo podemos tener una explicación que numéricamente nos deje satisfechos? Imaginémonos un motor que consume 10 galones por hora.
y que tiene un intervalo de cambio de aceite de cada 500 horas. Aquí tenemos, de cada 500 horas. Este motor va a consumir en ese intervalo de cambio de aceite de 500 horas 5.000 galones. 10 por 500, 10 galones en 500 horas, 5.000 galones. Si yo le inyecto al motor un combustible de código 22, yo le voy a meter en esas 500 horas 250 gramos que van a alterar la dosificación de mi motor. Estas partículas van a rayar mi cilindro, se me van a venir al aceite, voy a tener pérdida de compresión prematura, voy a tener un aceite que eleva las fricciones, que requiere ser cambiado antes, y la mayor parte se me va al ambiente o al diesel particulate filter. Si yo tengo los mismos 5.000 galones en código 11, en esas 500 horas o 5.000 galones van a ingresar 0.13 de gramo. Y por esas razones que tengo una dosificación óptima, una lubricación en que no tengo una pérdida de compresión prematura, un aceite limpio, un ambiente limpio. En 10 galones de aceite, basta con que yo tenga medio gramo de contaminación para que mi motor, esos 10 galones, estén generando desgaste prematuro. Por eso es que es importante esa filtración adicional en el aceite para garantizar que la extensión de la vida útil de mi aceite no me genere desgaste en el motor. Entonces, ya entrando al motor, definamos el desgaste. Cuando queremos definir el desgaste, existe una confusión muy generalizada. Por ejemplo, Cummins acá en Estados Unidos dice que pueden cambiarse el aceite a los 120.000 kilómetros, mientras que en otros países puede ser en 50.000, en otros países a 20.000 y en otros países a 10.000. Habría que preguntarle entonces cuáles son las razones por las cuales aquí me hacen cambiar 10 veces, 12 veces más que lo que cambian en Estados Unidos, lo que cambian en Europa, lo que cambian en Canadá. Van muchos a decir, es que el azufre. Ese va a ser lo primero que les van a decir, el azufre. Bueno, pues ya tenemos bajo azufre en Chile. ¿Y por qué siguen entonces cambiando si por el azufre era el problema? ¿Por qué en Perú, que ya hay bajo azufre, y siguen cambiando intervalos de 20.000 kilómetros, 30.000 kilómetros? ¿Por qué en México, que hay bajo azufre? Entonces, resulta que el pretexto del azufre, cuando ya se bajó el azufre en muchos países, dejó de ser la razón, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Estamos olvidando algo muy importante, que es la tasa de desgaste. ¿Cómo podemos nosotros aclarar este tema de la tasa de desgaste? Imaginémonos que tenemos dos motores. Cummins dice que yo no debo de tener más de 80 ppm de hierro en mi aceite. Ese es el límite condenatorio acorde a Cummins, 80 ppm de hierro. ¿Por qué utilizo el ejemplo del hierro? Porque el hierro proviene de los cilindros y es la pérdida de compresión prematura del motor. Entonces, digamos que tenemos dos motores. Un motor cambia el aceite a las 250 horas y sale el análisis 70 ppm. Yo me siento contento con mi práctica. El laboratorio me dice todo está perfecto. A 80 ppm es el máximo, todo está perfecto. Y asumamos que tenemos un motor con 500 horas que sale con 90 ppm. Nosotros no estamos diciendo que hay que incumplir lo que dice Cummins. No estamos diciendo que está bien estar en 90 ppm. Estamos haciendo un ejemplo de algo extremo para poder transmitir el mensaje principal. Entonces, este motor que cambia a las 500 horas y que obtuvo 90 ppm, todo va a salir en rojo. Es decir, cambia el aceite antes, reduzca el cambio de aceite, es decir, alerta. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando aquí? Un cambio de aceite cada 250 horas significa que son dos cambios de aceite para equiparar el del otro motor de 500 horas. Quiere decir que tengo 70 ppm en el primer intervalo de 250 y 70 ppm en el segundo intervalo de 250 horas. Esto significa que si yo sumo los ppm desgastados en cada intervalo de 250 horas, yo tengo 140 ppm en 500 horas o en dos intervalos que yo he generado desgaste a mi motor, a mis cilindros, versus el de 500 horas que tenía 90 y que salía rechazado por el laboratorio y en contra de lo que recomienda Cummins, realmente estaba desgastando menos. No queremos decir que hay que incumplir con lo que dice Cummins. Lo que queremos decir es que la metodología correcta es el desgaste
evaluar el desgaste por hora trabajado, kilómetro recorrido. Es decir, 70 ppm dividido para 250 horas quiere decir que por cada hora hemos generado 0.28 ppm de hierro. Versus 90 ppm dividido para 500 horas he generado 0.18 ppm de hierro. No debo de excederme los 90 ppm, pero sí debo de, antes de extender la vida útil del aceite, saber que no estoy generando más metales de desgaste por cada hora o kilómetro trabajado, porque eso es lo importante, que yo pueda disminuir el hierro. Nosotros tenemos múltiples clientes y todos, el 100% de todos los que han sacado análisis antes y después de consumir un diésel sucio y un diésel limpio, han reducido entre el 40 y el 60% de la generación de hierro de sus motores. ¿Por qué? Porque se está rayando menos. Así de simple. Entonces, es algo muy fácil de comprobar de que mi motor va a durar más, de que voy a perder menos compresión con un análisis de aceite antes y después de consumir un diésel ultra limpio e instalar un filtro bypass. Es decir, cualquiera lo puede comprobar si es que saca esta regla, ¿no? La otra es que queremos siempre estar en un ámbito predictivo, nunca correctivo. Entonces, supongamos que el aceite nuevo llegara limpio y que ustedes confirman haciéndole un análisis, que es algo muy sencillo, tengo mi aceite nuevo en 18, 16, 13. Supongamos que lo pongo al motor, el aceite, en el cambio de aceite a las 0 horas en código 18. Me voy a las 500 horas y mi aceite ya está en código 22 o 23. Es decir, estuve trabajando en ámbito correctivo las 500 horas. Y cuando cambio el aceite, lo hago por corrección nuevamente. Lo que nosotros queremos, la práctica correcta, es que el 18, 16, 13, que es lo que aplica el aceite de motor, cuando yo cambie el motor, ese aceite esté limpio. Yo no quiero cambiar mi aceite porque está sucio. Yo quiero cambiar mi aceite limpio. Tener un cambio de aceite predictivo, que mi motor no esté expuesto a pérdida de compresión, mayor consumo de combustible y que el intervalo se me reduzca. O sea, yo no quiero eso. Entonces no quiero que mi aceite, si entra sucio es peor, pero que si entra limpio, que a las 500 horas esté sucio y de ahí volverlo a bajar cuando lo cambio. No, yo quiero que siempre esté limpio. Y para eso tengo que reducir el ingreso de contaminación y tengo que mantener mi aceite limpio con la filtración adecuada, pero siempre fundamentándose en los resultados ISO 4406. Es decir, si alguien les vende un filtro y ustedes no validan el ISO 4406 o el que les vende el filtro no se los valida, es porque lo más seguro es que no le estés dando el ISO 4406. Porque el que les vende un buen filtro, la carta de presentación, ¿verdad? Es la resultante del ISO 4406. O sea, si nosotros somos los mejores, es porque damos este resultado. No porque te lo vengo más barato, no porque yo te prometo tal cosa, no porque te digo otra. No, 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 no. Aquí es algo claro. Tú me vas a vender filtración, me tienes que vender limpieza. No me digas que estuviste 10 horas limpiando la casa, pero vuelvo a entrar y sigue sucia. O sea, eso no funciona. Entonces, resumiendo las condiciones, cuando hablamos que algo no está bien, es cuando yo tengo la mala dosificación, la pérdida de potencia, la fricción elevada, ¿no? Y todo esto relacionado, y el aceite sucio relacionado con el diésel y con el aceite. ¿Qué es un sistema de control de contaminación? ¿Qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, inaceptable es cuando vemos esta situación, que me llega sucio del proveedor, yo podría auditar al proveedor, me llega sucio, mi tanque está más sucio, mis cisternas más sucias y mi máquina más sucia. Es decir, esto es lo que se está encontrando que está sucediendo. De allí tenemos lo que llamamos un plan básico, cuando se le exige al proveedor que haga su trabajo. Tú me quieres vender combustible, pues entonces me lo tienes que dar dentro de norma. Ah, que en tal país esa norma no aplica. Bueno, da la casualidad de que mi motor es Caterpillar y sí aplica. Y tú sabes que me estás vendiendo el combustible para un motor Caterpillar, así de simple. ¿Ok? Entonces, si recibimos el combustible del proveedor en código 18, si fuera el caso, vamos a tener que en nuestro tanque se va a elevar porque se contamina y así voy a terminar con un combustible menos sucio que en el otro caso, pero fuera de parámetros al inyector. O sea, no voy a lograr lo que quiero lograr.
De allí tenemos un plan básico plus, ¿verdad? Esto es algo que puede suceder, que se le exige al proveedor que traiga un código 18 y viene alguien y les vende filtros, pero no tienen la eficiencia suficiente y yo puedo sostener un 18 en el mejor de los casos. Entonces, estoy obteniendo algo, pero no lo importante. Nosotros hablamos de una experiencia premium, es decir, que indistintamente de lo que llegue del proveedor, nuestros sistemas de filtración logran, indistintamente de que entre un código 21, logran entregar un código 11 al sistema. Y así podemos hacer con el aceite de motor para mantenerlo en código 16 y con el aceite hidráulico para mantenerlo en código 15. Es decir, eh, eh, el mejor filtro no es el que dice ser el mejor, sino el que demuestra el grado de limpieza correcto para los componentes del equipo, ¿no? Aquí podemos ver, aquí podemos ver, aquí podemos ver, aquí podemos ver lo que significa el concepto FMS, la experiencia premium, que es siempre primero hacer una evaluación de condiciones. Siempre evalúen las condiciones antes de actuar. No compren un filtro sin saber la condición actual. Es decir, existen medidores, monitores de partículas, que uno va al campo, saca la muestra de lo que el proveedor trae y hace las mediciones en todas las etapas. Después de determinar la condición ISO de un proceso, del aceite nuevo también, de todos de todos los fluidos, uno tiene que elaborar un diagrama de control de contaminación. Es decir, esto es una ingeniería aplicada a cada necesidad. Un filtro diseñado para funcionar en Estados Unidos no va a funcionar en Ecuador de la misma manera. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no se necesita bajar 11 códigos. Acá el combustible sale en código 16 en una gasolinera. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un combustible más limpio, yo no tengo una necesidad de un filtro súper eficiente. Entonces, los procesos deben de ser elaborados, los diagramas por profesionales que sepan de filtración. Si ustedes no se asesoran con un profesional, sino que alguien que les quiere vender producto, siempre les va a decir, esto te funciona, esto te funciona, esto te funciona. Y no, ustedes necesitan un asesor que realmente lo haga bien, ¿no? En el concepto FMS, el tercer paso es que nosotros a los clientes les instalamos los sistemas sin costo en lo que tiene que ver con diésel y aceite de motor, y el cliente solo paga por los elementos filtrantes. Es decir, esto hace que el cliente tenga una confianza de que lo que estamos haciendo va a funcionar, porque nadie va a invertir en hacer una implementación si es que las cosas no fueran a dar los resultados que tienen que dar, ¿no? El cuarto paso es la validación ISO. Es decir, lo que yo les decía, no compren un filtro porque dice que es el mejor, sino porque se los demuestre. Aquí tenemos una operación, esto es una operación de transporte, está el proveedor de combustible trayendo el combustible, hemos desconectado la manguera del contador para que se vea que en el video estamos midiendo realmente la entrada del combustible, y tenemos que en ese día específico se recibía una descarga de código 23. Ese combustible está 4000 veces más sucio que el óptimo al inyector. Esa es la realidad. Entonces, la segunda etapa es validar la resultante del tanque. Si el filtro que les han vendido está haciendo un buen trabajo, su tanque tiene que estar limpio. Entonces, tenemos una resultante de tanque de código 13, ya está muy por debajo del límite máximo, que es el 18, y ya muy cercano al código 11, que es nuestra meta. Y a la salida del tanque tenemos el pulido de partículas y control de agua y emulsiones, y mientras que se llenan los equipos, se hace la validación de que al motor se le está entregando, se lo está llenando con un combustible de óptima calidad, más limpio que en Europa, más limpio que en Canadá, más limpio que en Australia. Es certificado el combustible más limpio del mundo al menor costo. Y finalmente, esto los va a llevar al quinto paso, que es que van a evaluar los beneficios económicos, técnicos y ambientales. Entonces, tenemos en eso empresas como Dole, que ya ha dado la instrucción a nivel mundial de que se instalen nuestros sistemas. Ellos han hecho todo el proceso de validación. Tenemos empresas como el Ingenio Pantaleón, Ingenio Insignia de América Latina,
obtuvo 9% de mejora de rendimiento, 47% menos desgaste en los motores, llevó 3 veces la vida útil del aceite, mejorando todas las condiciones del lubricante. Tenemos la empresa de transporte más grande de América Latina, 12.000 camiones, Grupo Tracción, con una mejora del 8% de rendimiento inmediato. Perenco, petrolera, 8,6% y casi 60% menos de desgaste en sus motores. Tenemos casos de minería, etcétera, en que el cliente se siente satisfecho por ver los resultados en sus análisis de aceite y demás. No sé si consultas, por favor. Tenemos 5 minutos más para consultas. Claro que sí, Javier. Empecemos. Nos dice el ingeniero Adrián Páez, dice, hola, en resumen, ¿cuáles serían los criterios que se requieren para extender la vida útil de un aceite, aparte de la calidad del diésel? Ok, sin duda alguna tenemos que tomar en cuenta todos los parámetros, porque allí cuando hablamos del aceite de motor, realmente hablamos el paquete aditivo es importante, hablamos del TBN es importante, no estar excedidos con el hollín, es decir, son varios factores, pero pero el que más me va a perjudicar, el que más me va a perjudicar siempre va a ser el desgaste de los metales. Ahora, todo tiene que estar bien. El asunto es que si yo controlo el filtro de aire, controlo el combustible y tengo el aceite adecuado y limpio, el cambio de aceite va a ser la extensión de la vida útil del aceite va a ser la consecuencia. Se va a dar. Ustedes van a sacar los análisis y van a ver que el aceite está en óptimas condiciones, pero lo que más me interesa es ver que el motor esté desgastando menos, porque que me digan, tu aceite está perfecto, pero tu tasa de desgaste se elevó, realmente estoy pagando más por la pérdida de compresión. Entonces, hay que tomar en cuenta todos los parámetros. Lo que sí sucede es que por el diésel limpio, filtro de aire bien y aceite limpio, ustedes van a ver que los demás parámetros se van a ver, los van a encontrar en mejores condiciones y por eso el aceite va a poder extenderse, siempre monitoreando con los análisis de aceite. Sí. Siguiente pregunta, Javier. Eh, ingeniero León dice, ¿cómo sabe cuando el gas oil contiene azufre fuera de rango ideal para motores Tier 3 y 4? Ok, eso ya es un análisis de calidad del proveedor. Para saber lo del azufre, sin duda alguna, necesitamos que el proveedor nos garantice que nos va a dar bajo nivel de azufre. Pero recordemos, es el 5% de todos los impactos. Nosotros en México, con motores Euro 6, les decían, el problema es el azufre, el problema es el azufre, y ellos compraban que el que tiene menos azufre, el uva, y seguían teniendo los problemas. Entonces nosotros les dijimos, es que tu problema nunca ha sido el azufre, realmente, tu mayor problema es la suciedad. Y cuando comenzaron a consumir diésel limpio, se acabaron todos los problemas, inmediatamente. Entonces, no queremos decir que el azufre no importa. Lo que queremos decir es que el azufre es el menor de todos los males. El azufre es soluble en el hidrocarburo. El azufre es lubricante, o sea, no me va a rayar. Y como es soluble, el azufre no va a dañar un inyector, no me va a alterar la dosificación, no me va a rayar los cilindros, no me va a generar desgaste. ¿Qué es lo que me va a hacer el azufre? El azufre, al reaccionar químicamente con el agua y la temperatura, me va a generar ácido sulfúrico o ácido sulfuroso. Entonces, eso promueve la corrosión, ¿verdad? Este, y por eso ataca el TBN del aceite. Y el aceite lo tengo que cambiar antes porque se me baja la alcalinidad del aceite. Y si va al ambiente, obviamente estamos hablando de que es nocivo. Pero, pero las partículas van a generar más gases nocivos. Es un problema que sucede actualmente, que está, todas las ciudades están sucias. El monóxido es peor todavía y las partículas y el agua también, si es que hay agua, sí van a alterar y van a dañar el motor de una manera mucho más agresiva. Entonces, no decimos que no importe el azufre, pero sí decimos que es el menor de todos los males. Listo, Javier. Tenemos una última pregunta, el ingeniero Carrera. Bueno, nos dice, ¿cuál sería la normativa ISO para la gasolina? El límite máximo es 18, 16, 13 para gasolina. En el mismo documento de los fabricantes de motores está gasolina y está diésel. Y obviamente el óptimo es el código 11 también. Aplica para los dos fluidos. Ok. Hay otra pregunta. ¿Cuánto es el contenido de agua máximo recomendable en el combustible para lo más óptimo?
nos dice Bueno, el ingeniero del mar. el límite máximo es 200 ppm de contenido de agua. Cuídense mucho de las emulsiones, porque una cosa es el agua libre, la otra cosa son las emulsiones. El límite máximo son 200 ppm. Lo ideal es estar por debajo de 100 ppm. Por el momento no tenemos más consultas. No sé si alguien más aquí presente desea abrir el micrófono y hacer una consulta adicional antes del cierre del webinar. Entonces, Javier, nos dicen aquí, ¿cuál sería el procedimiento correcto para tomar la muestra de combustible del tanque rojo? Del tanquero, perdón. Ok, esa es una difícil. Este, existen unos dispositivos, no recuerdo el nombre, les soy muy sincero, eh, y los vimos funcionar en Pemex. Nosotros filtramos el combustible para Pemex en México y uno puede bajar este dispositivo para tomar la muestra, uno la puede bajar hasta el fondo del tanque y cuando uno la sube, va tomando muestras en todo el proceso, de abajo, desde que sube hasta que baja, ¿verdad? Porque las partículas se concentran más en el fondo que en la parte superior. Entonces utilizan este dispositivo para que vaya muestreando de arriba hasta abajo. Si no tenemos ese dispositivo, ustedes pueden tomar una muestra de la parte de abajo y otra muestra de la parte de arriba y se pueden dar cuenta de algo, ¿no? Eh, es otra forma, ciertamente, ¿no? Arriba y abajo. Listo. Bueno, no sé si alguien más desea hacer otra consulta. Bueno, ¿dónde se recomienda realizar el análisis de combustible? Dice, ¿dónde recomienda realizar un análisis de combustible? Ok, utilizando los contadores de partículas portátiles y si es posible en línea. Evítenlos enviar a laboratorios porque pueden contaminarse en el proceso de la extracción. Es mejor llevar el contador para poder en ese momento introducir las mangueras, si es posible, hasta en un tanque o en la línea de presión mientras que se descarga, conectarse. Esa es la manera más segura, ¿no? Ahora, si la muestra está muy bien tomada, sí, el laboratorio va a funcionar. El asunto es que siempre queda la duda de que sí se tomó perfectamente, porque basta con 0,01 de gramo para que una muestra quede contaminada 100 mililitros y me dé un código 22 en el laboratorio. Así es. Dice, ¿alguna normativa para limpieza de tanques de gas oil? Realmente depende de cada país. Hay empresas que se dedican a hacer las limpiezas de los tanques y tendrían que ver ya la normativa que ellos tienen en el proceso de lavar un tanque, ¿no? Entonces, el lavado de tanque es diferente a mantener el tanque limpio, ¿no? Son dos cosas Ujú. diferentes. O sea, yo lavo un tanque y me entra combustible sucio y ya está sucio otra vez, pero el lavado Así de es. sacar la tierra de la panza del tanque ya es un proceso de una empresa, de un tercero, ¿no? Claro, certificado. Ujú. Bueno, creo que no hay más consultas. Sí, me llegó otra. Muy recomendable, Dice, muy sí, recomendable. ¿qué tan Llenar, recomendable? Ajá, ¿ya la leíste? sí, muy recomendable, porque va a generar menos condensación. Van a tener menos condensación, menos agua y va a ayudar mucho dejarlo lleno. Ok. ¿No hay más consultas? Listo. Bueno, de antemano, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda esta explicación valiosa que nos has dado el día de hoy. Vamos a compartir todos los documentos expuestos en este webinar. Vamos a compartir la grabación de este webinar. Y pues muchísimas gracias por su participación y por tener la confianza en Secuamac y FMS. Muchísimas gracias. Pasen bien. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, pasen bien.